Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Y tu palabra declara que en quietud y en reposo será nuestra fortaleza, Señor. Te adoramos en este tiempo y te damos gracias. Dile, Señor, gracias por la palabra, por hablar a mi corazón. Señor, gracias porque vengo necesitado, urgido de que tu palabra, Señor, hable a mi vida y me fortalezca en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre que había sido muy malo fue sentenciado para quedar el resto de su vida en un lugar donde era una cárcel muy sucia, muy fría, muy húmeda, muy alejada de tantas cosas. Y aquel hombre, con su forma de ser arrogante y orgullosa, siempre estaba gritando, y cada vez que él gritaba estaba ofendiendo. Pensaba, el rey algún día va a tener misericordia de mí. Y alguna vez el rey le mandó a decir: para que salgas de esa cárcel, usa la única puerta existente. Pero aquel hombre comenzó en esa cárcel a renegar y comenzó a mirar que en la parte alta de la cárcel había una ventana con unos barrotes. Como pudo, con los años logró llegar hasta ahí, aflojar los barrotes, para darse cuenta que cuando logra aflojar uno de los barrotes, mira hacia abajo y hay un abismo, es algo muy alto, donde él dice: si yo me bajo por acá, me voy a matar. Y desiste de la idea de salir por ese lugar, buscando la única salida existente. Y de pronto mira una pared y comienza como a rasparla con un objeto, y comienza a abrir un hueco en la pared, y un hueco, con la idea de llegar al otro lado de ella. Y con los años se dio cuenta que al abrir el hueco, lo único que encontró fue otra celda igual a la que donde él había estado durante todos estos años. Y de pronto grita y dice que el rey, porque siendo un rey, que en el reino hablaban también de él, un rey bueno, le dice que había una puerta existente para salir y que no encontraba salida en ese lugar. Y el rey le manda a decir con sus súbditos que la puerta del frente de la celda nunca había tenido llave. En cualquier momento él la había podido abrir. Pero había un letrero en la parte de afuera de la puerta que se llamaba la puerta del arrepentimiento, del reconocimiento. Y aquel hombre entendió, porque se abre esa puerta ya cuando era muy viejo, y se dio cuenta que había estado encerrado toda su vida en la cárcel del yo, en la cárcel del orgullo, en la cárcel de la autosuficiencia. Le explico esto en esta mañana porque cuando la palabra viene a nuestras vidas, yo necesito, para que la palabra traiga en mi vida una revelación, le decía yo a alguien ayer, la palabra tiene que estar, tengo que informarme acerca de la palabra, para que el enemigo no quiere que usted sea informado de la palabra. Y desafortunadamente vemos hoy un cristianismo sin información, cristianos que no tienen información de la palabra, y como no hay información de la palabra, no hay revelación en sus vidas, y como no hay revelación, están encerrados en las cárceles del yo, y se nos fue la vida buscando una salida, y creemos que Dios es tan malo que no nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Pero tenemos que reconocer que estamos ahí porque hemos sido muy orgullosos. Y algo que tenemos que hacer al estudiar la palabra de Dios es ser muy humildes. ¿Cuántos en esta mañana estamos dispuestos, y no diga amén tan rápido cuando yo termine la frase, a ser humildes y a salir de la cárcel del yo, para que la palabra de Dios produzca algo completamente diferente en cada uno de nosotros? Porque venimos con muchos argumentos, con muchas ideas, con muchos pensamientos.
Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado y todos hemos visto malos ejemplos en la vida cristiana, y a veces sentimos que cuando llegamos a Dios y van a predicar la palabra, no dejamos que la palabra penetre, porque estamos tratando de salir por esa ventana en nuestra vida, estamos tratando de solucionar nuestra vida por nuestro propio esfuerzo. Pero hoy tenemos que dejar que sea alguien el que tiene una puerta abierta, dice la Biblia, la cual nadie puede cerrar. ¿Y cuántos estamos dispuestos hoy a entrar y a pasar por la puerta del arrepentimiento? Y mire lo que dice Isaías capítulo 54. Gracias por esos 5 que dijeron amén. Si usted mira Isaías capítulo 53, hay algo que Isaías 53 dice, y habla de Jesús como un siervo. Jesús el que sufrió, Isaías 53, el que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. E Isaías 53 dice que ciertamente, el versículo 4, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, ¿cierto? Entonces está hablando de Jesús que fue herido y fue azotado. El versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El versículo 3 de Isaías, por eso le digo que lo lea en su casa, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Era tan difícil mirar a Jesús cuando él estaba yendo a la cruz, los azotes sobre él, su cuerpo desgarrado. Pastor, usted me está hablando de un tema de Semana Santa. Esto no es un tema de Semana Santa, esto es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener pendientes, actualizados todo el tiempo. El sufrimiento de Jesús. Usted y yo estamos aquí porque alguien sufrió. Y ese alguien no fue su papá, ni su mamá, ni su mejor amigo, ni su esposo, ni su esposa, ni su pastor. El que sufrió por usted y por mí fue ¿quién? Cristo Jesús, menospreciado. No era fácil mirarlo a él. Pero Isaías capítulo 54 tiene un título, es: ese que sufrió nos muestra su amor. Entonces Isaías 54 dice: el amor que... ¿El amor qué? Léalo conmigo. ¿Está acá? ¿El amor qué? ¿Cómo me mostró Jesús su amor? A través de su sufrimiento, a través de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. E Isaías 55 tiene otro título: misericordia gratuita para todos. Isaías 53, el siervo que sufre. Isaías 54 es su amor eterno. E Isaías 55, una que misericordia gratuita. Por eso dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas y venid y comprar. Sin dinero hay una misericordia. El evangelio no tiene precio. El evangelio es ¿qué? El evangelio es ¿qué? Isaías 53, hubo un sufrimiento y fue un precio. Aunque el evangelio es gratuito, no salió barato. Salió muy costoso el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero Isaías 54, que es el capítulo que tenemos para mirar, es el amor que. Entonces, hacia cada uno de nosotros, que hay un qué, un amor eterno, y hay una misericordia gratuita. Eso es el evangelio, en eso consiste. Pero Isaías capítulo 54 es un libro que se escribe 700 años antes de Cristo. Y el escritor usa unos ejemplos y usa una especie y una serie de palabras. Y cuando usted comienza a leer Isaías 54, se va a dar cuenta que aparecen las siguientes palabras: estéril, aparece la palabra o frases la que no daba luz, aparece como la que nunca estuvo de parto, aparece palabras como confundida, aparece palabras como avergonzada, afrentada, viuda, escasa, abandonada, triste, repudiada, no aceptada, excluido,
aparece la palabra pobre, aparece la palabra fatigada, sin consuelo, y aparece la palabra en tempestad. Eso está en Isaías capítulo 54. O sea que Isaías 54 fue escrita para alguien que se identifica con aquella que es estéril. Isaías 54 se escribe para alguien que se siente confundido, avergonzado, afrentado, escaso. Para alguien que se siente triste, abandonado, repudiado, no aceptado, no comprendido, excluido. Isaías 54 es una palabra para aquellos que se sienten pobres, fatigados, sin consuelo y que viven una vida que se sienten en una tempestad muy grande en su vida. Realmente, cuando usted quiere motivar a alguien, no le enrostra lo que es. Porque Isaías 54 empieza diciendo así: regocíjate. ¿Cómo dice Isaías 54:1? Regocíjate. Pero después, ¿qué dice? Oh estéril. Entonces me gusta la primera palabra, regocíjate, pero habla inmediatamente de la condición. Mire, si usted y yo queremos motivar a las personas, nunca le vamos a decir a las personas: tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres un burro, tú eres un tonto. Pero aquí hay un lenguaje positivo y motivador en los versículos que vamos a leer, que son promesas. Pero también hay un lenguaje que como que está describiendo la situación real de la persona. Pastor, ¿qué significa eso? Que este capítulo 54, que habla del amor eterno de Dios, habla de sus promesas, pero habla de mi condición. Escúcheme, hasta que yo no reconozca mi condición, sus promesas no pueden hacer efecto en mi vida. Porque si no, me quedo encerrado en la cárcel del yo, hasta que no busque la puerta del arrepentimiento. ¿Tiene sentido lo que le digo? ¿Me hago entender en esta mañana? Entonces, mire, cuando usted quiere motivar a un niño de pequeño, ¿qué le puede decir? Tú eres capaz, tú puedes. Porque todo lo que nosotros le hablemos a un niño lo va a creer. Si usted le dice a un niño que mete un diente debajo de la almohada y que el ratón Pérez viene por la noche y le deja una moneda, ¿el niño le cree? Es que si usted le dice a un niño que al final del arco iris hay una olla con unas monedas de oro, el niño le cree. Es que si usted se le dice a un niño que Santa Claus es el que el 24 le trae el regalo, el niño le cree. Porque si usted le dice a un niño tonto, bruto, él le cree y se va a levantar con ese pensamiento de que lo es, de que nadie lo va a amar, de que nadie lo va a aceptar y va a ser un rechazado por siempre. Pero si usted le dice a un niño que es hermoso, que es especial, que es espectacular, que es inteligente, que es el mejor, que es sobresaliente, también ese niño lo va a creer. Aquí Dios nos está hablando a nosotros, pero nos está diciendo: regocíjate. Creemos en eso, pero también nos está diciendo en ese mensaje motivador: estéril. Entonces, lo que el Señor está diciendo: hey, venga, yo conozco su condición, conozco que usted es una persona abandonada, triste, repudiada, excluida, pobre, fatigada, sin consuelo. Y el Señor está diciendo: todo eso que estoy hablando ahí, para Él no interesa. No lo está diciendo para hacerme sentir mal, está diciéndolo y está haciéndome reconocer en qué condición estoy, para dónde Él me puede llevar. Yo no sé si lo noto como callados, y no sé si me esté haciendo entender en esta mañana. Pero en ese mensaje motivador también encuentro las siguientes palabras: regocíjate, encuentro levanta canción, encuentro la palabra ensancha, no seas escasa, extiéndete, refuerza, te extenderás, tu descendencia heredará, habitarás, no temas, olvidarás la vergüenza. El mal no lo va a alcanzar, las mentiras no lo van a destruir. Sus hijos serán enseñados por el Señor, estarán lejos de opresión. El que lo persiga delante de mí caerá, dice el Señor. Te defenderé,
mire lo que dice Isaías capítulo 54 versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero dice, pero te recogeré con grandes ¿qué? Entonces el versículo 17 es otra promesa que está ahí. Y esa promesa dice, ninguna, diga conmigo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenarás toda lengua que se levante para acusarme o en juicio. Esta es mi herencia como su hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? A aquellos que son estériles, que no dan a luz, que tienen afrenta, que se sienten pobres, hay una palabra donde Él como Padre está reforzando nuestra identidad. Y no nos está diciendo para hacernos sentir mal con esas palabras de reconocer la tristeza y el repudio, sino que Él quiere reforzar la identidad en cada uno de nosotros como su hijo. Usted y yo tenemos que no mirar solo la esterilidad, la afrenta, la pobreza, la fatiga, sino que déjeme decirle algo, hay un amor eterno de Dios sobre su vida. Hay un amor eterno de Dios para su casa, para su familia, para su vida, aquí pareciera que le está hablando a una mujer que es estéril, que es viuda y es afligida. Era una mujer que no tenía quien la cuidara. Y está hablando de gente que en su realidad es incapaz. Eso es lo que está diciendo Isaías 54. Dios le quiere hablar a gente que reconozca que en sus propias fuerzas es incapaz. Que como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, pero en Cristo, sin Él no soy capaz. Hasta que yo no reconozca mi condición, no voy a reconocer lo necesario de su presencia. Se la voy a repetir. Hasta que como ser humano no reconozca su condición, no reconoce lo necesario de su presencia. ¿Por qué hay gente que dice no necesito de Dios? Porque no reconoce su condición. Y cuando yo reconozco mi condición, que soy pobre, que soy escaso, que soy fatigado, que soy temeroso, que soy incomprendido, que he estado en la cárcel del yo todo el tiempo, cuando reconozco mi condición, voy a reconocer lo necesario de su presencia en mi vida. Hoy tenemos que reconocer nuestra condición primero. El Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta que usted y yo no reconozcamos, hasta que usted no reconozca que es mentiroso, que es mal hablado, que tiene un carácter que nadie se lo soporta, hasta que usted no reconozca que ese pecado en su vida, que usted cree que lo tiene escondido, es visible, todo el mundo lo está viendo. Hasta que no reconozca su condición, no va a reconocer lo necesario de la presencia de Dios en su vida. Y puede estar tratando de tumbar paredes, de quitar barrotes, de escapar de su propia vida por sus propios medios, pero se le va a ir la vida ahí y se va a dar cuenta que quedó encerrado en la cárcel del yo. No sé si me estoy haciendo entender. Gente encerrada en la cárcel del yo, en una iglesia, pero sin la revelación, porque no tiene la información de la palabra de Dios. Cristianos mal informados, no tienen formación, no hay palabra de Dios en su vida. Aquí Dios le está hablando a gente que siente que no tiene fuerzas, gente que no es capaz, pero gente que tiene que hacer lo que dice el Salmo 51:3. Yo reconozco. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reconocer? Déjeme decirle, un paso al estancamiento es no reconocer. De tantos pasos que hay al estancamiento en nuestra vida, y no solamente espiritual, es no reconocer la condición en la que nosotros estamos. Aquí está hablando de una mujer que está sin protección. Pero a esa persona que reconoce, a esa persona que está diciendo, Señor, yo reconozco que necesito de tu ayuda, de tu misericordia, de tu presencia, que en mis propias fuerzas no soy capaz. A esa persona Dios le está diciendo, hey, regocíjate. ¿Para quién es esa palabra regocíjate? Para los que reconocen.
Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y pobreza espiritual es reconocer la necesidad espiritual. Aquí el Espíritu Santo le está hablando a gente que no está dando fruto. Aquí el Espíritu Santo le está hablando a gente que es estéril. La falta de fruto en nuestra vida es un problema muy grande. Y usted sabe que si usted tiene un árbol en su patio, en su finca, en su casa, en su jardín, usted está esperando que ese árbol dé ¿qué? Fruto. Hay una imposibilidad de tener hijos en este capítulo. ¿Por qué me está haciendo imposible avanzar, crecer? Y aplique este mensaje no solamente en la iglesia, en lo ministerial, sino porque no crece su relación con su esposa, por qué no crece la relación con sus hijos, por qué es estéril su relación con otras personas, por qué no da fruto. Porque nos encerramos en la cárcel del yo. Pero aquí el Espíritu Santo está hablando a personas que son estériles. Una persona estéril es esa persona que enterró sus sueños, que tiene sus sueños frustrados, siente que se le fue su vida. Y yo veo gente tan joven pensando que sus sueños nunca se van a cumplir, que tiene muchas promesas amontonadas. ¿Cuántos sentimos que hay mucha gente que nos ha prometido muchas cosas? Yo digo, si todo lo que me ha prometido la gente me lo diera, le cuento. Porque yo tengo muchas promesas amontonadas. Con los años los pastores amontonamos promesas y promesas. Y nos frustramos en los sueños muchas veces. Frustración tras frustración. A esa clase de personas está hablando el Espíritu Santo. A esa gente que se siente desilusionada, gente que está con falta de esperanza, gente que está cansada, gente que tiene dudas, gente que no sabe si seguir o avanzar, gente que perdió la fe, no tiene motivación, gente que no tiene visión. Pero este mes vamos a hablar acerca de expansión. Pero ¿cómo nos vamos a expandir con la estéril? Con el cansado, con el frustrado, con aquel que siente que los sueños de su vida nunca se van a cumplir. Aquí está hablando de personas que sienten que jamás van a generar un cambio en su vida. Aquí está hablando a gente que siente que tiene ataduras por años. Aquí está hablando a gente que ha sido condenada por su pasado. Que en la mente de muchos se quedó su pasado y no conocen la nueva persona que es usted hoy en Cristo Jesús. Aquí está hablando a gente que tiene muchos prejuicios y lo han señalado por parte del enemigo. Gente que es incapaz de soñar, gente que siente que ya no tiene libertad. Aquí Dios le está hablando a gente que ya se siente incapaz de verse usados por Dios. Aquí le está hablando a gente que ha perdido la esperanza, gente que está sin ilusión, sin motivación. Aquí le está hablando a gente que ha luchado con pecados por años y que no se ha podido deshacer de ellos. Aquí le está hablando a gente que es incapaz de dar fruto, gente que ha sido la vergüenza de su casa. Aquí le está hablando a gente que han tildado como la oveja negra. Aquí le está hablando a gente que ha sentido que no ha podido salir adelante por su timidez. Aquí hay gente que Dios le está hablando, que se sienten condenados por los pecados del pasado. Aquí le está hablando a gente que siente que Dios no los va a usar porque tienen falta de preparación. Aquí le está hablando Dios a gente que siente vergüenza porque no es capaz de hacer una simple oración en público. Aquí le está hablando Dios a gente que no son capaces de evangelizar a su vecino, que son agentes secretos en el lugar donde trabajan. Aquí le está hablando a gente que se sienten incapaces de dar su testimonio de vida. Aquí le está hablando a gente que son incapaces de involucrarse en un ministerio, en la iglesia. Le está hablando a gente que es incapaz de servir a Dios. Aquí le está hablando a gente donde otros dejaron cargas pesadas sobre sus vidas. Y aquí le está hablando a gente que siguen llevando container encima. Aquí le está hablando a gente que fueron líderes y pastores en otras iglesias y dieron fruto, pero hoy se sienten que ya no dan fruto.
ya sienten que no son capaces de desarrollarse y crecer. Aquí Dios le está hablando a gente estéril que siente que se estancó, que ya no están dando lo mejor de sí, que tienen un freno. Aquí le está hablando a gente conformista. Aquí le está hablando a gente que en su pasado vio tantos malos testimonios en pastores y en iglesias que los dañaron y se cansaron. Y el Señor está resaltando la condición de ellos, a la estéril, pero le está diciendo: ¡hey, alégrate! La esterilidad, iglesia, es una frustración. La esterilidad es como esa falta de apetito, es la incapacidad de desarrollarme. Es que yo quiero hacer, yo quiero avanzar, yo quiero hacer empresa, pero no me puedo expandir, no puedo avanzar, no puedo crecer. Hay pensamientos destructivos en estas personas. Y esas personas van teniendo problemas de carácter, ya no hay ánimo, hay falta de ánimo, hay falta de motivación, hay pérdida de fe, hay pérdida de pasión, hay falta de compromiso, hay dejadez, hay pereza. Y el Espíritu Santo quiere hablar precisamente a esa clase de corazones que son estériles y que se sienten que han perdido todo, que ya no tienen motivo para alegrarse, que tienen solo razones para quejarse todo el tiempo, que quieren tirar la toalla, que quieren desmotivarse. ¡Hey! A ti te está hablando esta mañana el Espíritu Santo. A la persona que siente que está vacía, que está sufriendo, que no tiene nada para dar, que está decepcionado, que es una persona que se tiene que volver hipócrita por temor a ser juzgado e incomprendido. Por eso Isaías capítulo 53 habla del sufrimiento. Isaías 54 habla del amor eterno. Isaías 55 habla de la ¿qué? Misericordia. No tengo que ser perfecto. Escúcheme, no tiene que ser perfecto. Porque hay alguien que sufrió, hay alguien que lo ama y hay alguien que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces el mensaje cambia: regocíjate. Ahí sí podríamos entender cuando nos habla de nuestra condición. Él dice: hey, no importa eso, no importa. Le dice el capítulo 54, léalo conmigo: regocíjate. A ese tipo de personas de las que hablábamos ahorita tenemos que gritarle: hey, regocíjese, levanta canción. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta ¿qué? Regocíjate y levanta ¿qué dice? La Biblia dice: hey, regocíjese, alégrese, levante una ¿qué? Canción. A veces usted está con el trapero, con la escoba, está haciendo su oficio, o está en la empresa, o está haciendo un trabajo, conduciendo, está en su oficina, y usted está regocijándose, y usted está cantando, y alguien entra y le dice: ¿y usted por qué está tan contento? Sí, miren lo que está viviendo, miren la situación, pero le hablan de su esterilidad. Pero el Señor está hablando de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no me entiende? ¿Acaso Dios no entiende la situación que estoy viviendo? ¿Será que a Dios no le entiende? ¿No le importa lo que yo estoy viviendo? ¿Será que a Dios no le importa lo que yo estoy sintiendo? ¿Por qué me está pidiendo que si soy estéril y me diagnostica como una persona amargada, pobre, será que Él quiere que me alegre en las dificultades? No entiende que estoy viviendo un momento tan difícil. Dios nos está llamando hoy para que dejemos de mirar los ojos, poner nuestra mirada en esas circunstancias, porque nos juzgamos. No sé si usted a veces se ha juzgado de acuerdo a su situación actual. Uno se juzga de acuerdo a su situación actual, y Dios está diciendo: hey, regocíjese en medio de las pruebas, regocíjese en medio de la enfermedad, regocíjese en medio de la escasez. Cante con júbilo, levante una alabanza, ponga música que adore a Dios, ponga una cara diferente.
La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por qué vista. La Biblia dice que debemos poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de la tierra. A medida que nosotros comencemos a regocijarnos, a cantar, tienen que venir cambios en nuestra vida. Diga conmigo, tienen que venir cambios a mi vida. Y el cambio aparece en el versículo 2. Ensancha el sitio de ¿qué? De tu tienda. Pero el versículo 1, léalo conmigo otra vez. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da júbiles y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más, ahí comienzan a haber cambios. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho que Jehová. Comienza a hablar de una promesa: de donde hay esterilidad va a haber nacimientos. Dios va a hacer algo diferente. Vienen cambios para cada uno de nosotros, porque van a ser más nuestros hijos. Vienen más bendiciones para cada uno de nosotros. Vienen cambios para su hogar, vienen cambios para su empresa, vienen cambios para nosotros como iglesia. No habrá más escasez, no habrá más esterilidad, no habrá más frustración, no habrá más sueños frustrados, no habrán más palabras sin cumplirse. Me voy a regocijar porque este es el tiempo de Dios para mi vida. Sus promesas se van a cumplir, sus sueños se van a cumplir. Dios va a obrar a favor de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Ahora yo puedo sacudir al que está al lado y decirle: regocíjese, su tiempo ha llegado. Eso es lo que dice la palabra. Regocíjese. Mira, yo le estoy predicando y estoy poniendo toda a mi disposición y veo a algunos quietos. Yo he estado preguntando en estos días algo, y algunos lo van a escuchar. ¿Cómo le explica a usted a un ciego de nacimiento de qué color es el amarillo? ¿Y sabe por qué predicamos la palabra y si la tiramos y en su mente no entra? Porque hay una ceguera desde nacido. ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer Dios? Poner la mente de Cristo. Yo oro como pastor para que cuando prediquemos en la iglesia, los que no conocen el color amarillo lo conozcan. Los que no tienen la mente de Cristo la entienden. Porque cuando se me predica la palabra y tengo la mente de Cristo, ¡ay! Yo me alegro, yo me regocijo, porque Dios me está declarando una promesa. Yo no me quedo ahí sentado como si estuviera escuchando a un político. Es que usted no vino a ver a John Jairo, usted vino a escuchar el mensaje de su Dios, del que sufrió, del que murió, del que tiene un amor eterno y una misericordia gratuita. Pero Dios le está poniendo la palabra, el mensaje, y usted no se lo quiere comer. El versículo 2 dice lo siguiente: ensancha el sitio de tu tienda. Me preocupa que hayan cristianos con tantos años secos. Cristianos secos por años, porque no han dejado que la palabra de Dios venga a su corazón y haga el efecto. Por eso la gente está diciendo: y este que hace tanto tiempo está en una iglesia sigue siendo el mismo. La iglesia le predicó bien, la iglesia le discipuló bien, la iglesia lo cercó, le enseñó bien. Quien no dejó interiorizar la palabra de Dios fue usted mismo. No quiso, no dejó. Simplemente no dejó, porque se encerró en la cárcel del yo. Siga buscando los barrotes, siga tumbando muros en sus propias fuerzas. No abra la puerta del arrepentimiento. No abrir la puerta del arrepentimiento es un paso al estancamiento. Pero mire lo que dice Isaías 54:2. Ensancha. Es una palabra de expansión, es una palabra de sacudir, de ¡hey! Va a seguir siendo el mismo, la misma. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Léalo conmigo: no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando yo ensancho el sitio de mi tienda,
cuando yo extiendo las cortinas de mis habitaciones, cuando yo tengo una forma de pensar diferente, como yo ahondo en el encuentro en la palabra, cuando yo no me conformo a mi estado actual espiritual, no me conforme a mi estado actual físico, no me conforme a mi estado actual emocional. Yo quiero ir a un nuevo nivel, yo quiero ir diferente, yo quiero ser diferente, yo quiero romper con los moldes, yo no quiero ser parte del montón, no quiero ser un cristiano nominal, no quiero seguir yendo los domingos a la iglesia y seguir siendo el mismo. Qué pereza la religión. Tengo que tomar una decisión. Para los que están anclados y para los que están estancados, la iglesia se le volvió una religión. Se le volvió un discurso bonito del pastor, canciones muy bonitas en la mañana. Porque la religión, déjeme decirle, hermano en Cristo, no tiene nada que ofrecerle, sino lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. El mensaje del Espíritu Santo es un mensaje inspirador. El mensaje del Espíritu Santo es un mensaje fresco, es un mensaje nuevo. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Este es el tiempo de dejar de estar estancado, sin fruto. Es el tiempo de comenzar a dar fruto en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene planes para nosotros como iglesia. Casi no vivo ese tipo de experiencias. Y ahora que estaba ahí en la silla donde está mi esposa, casi explota mi cabeza. ¿Cómo les cuento? Yo sentía como si Dios metiera una bomba dentro de mí y comenzara a inflarla, de tal manera que mi forma de pensar, mi forma de pastorear, mi forma de mirar la palabra se expandiera y pudiera explotar. Porque a veces siento que como iglesia nos quedamos ahí, nos conformamos a algo tan pequeño, tan poquito, tan escaso. Y la Biblia me está diciendo en el versículo 3, porque te extenderás. Léalo conmigo, es tan amable. Porque te extenderás a la mano derecha. Diga conmigo, me extenderé a la mano derecha, a la mano izquierda y mi descendencia. A medida que yo me extienda como pastor, a medida que yo me extienda, algo tiene que suceder a la gente que hay a mi alrededor. Mis decisiones van a salpicar para bien a mi familia. Ensanchar es ampliar, ensanchar es aumentar, hacer espacio para lo que viene. Y es querer la llenura del Espíritu Santo. Pero para que hacer espacio, tengo que quitar las cosas que no sirven. Tengo que quitar las cosas que no valen. Tenemos que deshacernos de lo viejo. Saltamos del arrepentimiento, que no es fácil, de la cárcel del yo, a decir me deshago de lo viejo, olvido el pasado. Al olvidar el pasado, estoy haciendo un espacio para lo nuevo de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y la Biblia declara en el versículo 4, no temas, léalo conmigo, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada. No temas, vuélvalo a leer, no temo, no seré confundido, no me avergüenzo, porque no seré afrentado, sino que me olvidaré de la vergüenza de mi juventud y de la afrenta de mi viudez. No tendré ¿qué tiene que borrar Dios de mi memoria? Todas esas cosas malas del pasado. Versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será que llamado. Hay algo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Dios está preparando cosas buenas para cada uno de nosotros. Dios va a comenzar a usar este talento escondido que tenemos, que a veces pensamos que Dios no puede hacer algo con él.
Necesitamos aprender a hacer vasijas donde el Espíritu Santo pueda derramar su presencia sobre cada uno de nosotros. Aquí habla de nuevos propósitos del Espíritu Santo para nuestras vidas. Habla de extender, habla de nuevos territorios, habla de nuevas bendiciones que vienen sobre nuestra vida. Habla de nuevos llamados y lugares donde Dios nos va a llevar que nunca nosotros nos habíamos imaginado. ¿Sabe qué está diciendo iglesia el Espíritu Santo? Iglesia, tengo planes para ti. Dios tiene planes para nosotros, pero tengo que prepararme. Escúcheme lo que le voy a decir. Lo que viene para la iglesia es tan grande que hay gente que se va a quedar, que hay gente que no va a entender, que hay gente que se va a ir, hay gente que va a decir: con esto no voy, no pienso de la manera que piensa el pastor. Hay gente que yo voy a despedir que he amado mucho. Escúchenme, porque no van a ir caminando. Y me dice el Señor en esta mañana que tiene que aprender a caminar a la velocidad de la visión que le ha dado Dios al pastor de esta iglesia. Si usted no camina a la velocidad de la visión de liderazgo de la iglesia, usted se va a quedar. Pero el Espíritu Santo dice lo siguiente: tenemos que prepararnos, pero tenemos que abrir espacio para lo nuevo que Dios viene sobre nosotros. Y Dios va a explotar mentes en esta mañana. Y Dios va a quitar conceptos, ideas, pensamientos, porque nos tenemos que expander, tenemos que crecer, tenemos que aumentar, tenemos que multiplicarnos, tenemos que rebosar, tenemos que romper. Me aburrí con lo mismo. Y tenemos que venir a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted y yo nos extendamos, escuche, cuando nosotros, los que estamos acá, hay una nueva descendencia, porque dice la Biblia: y tu descendencia, escúcheme, tu descendencia no son sus hijos. Mi descendencia en este caso no es Sara, Daniela, Isabela y Sofía, no. Mi descendencia es la gente que va a llegar cuando nosotros nos extendamos. La descendencia no va a llegar si esta iglesia nos extiende. Pero para extendernos tenemos que reconocer nuestras incapacidades y tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Iglesia, es tiempo de extender y es tiempo de crecer. Pero para eso nuestra mente tiene que ser expandida con el mensaje de la palabra de Dios. Yo tengo muchas cosas para decir que me están pasando por la mente en este momento, pero el Espíritu Santo me dice en este tiempo que no le suelte más comida, porque se ahogan, pero que usted pueda dedicarse un tiempo para decir: Señor, ¿qué me quieres decir tú en esta mañana a través de esta predicación? Hubo un sufrimiento de Jesús, hay un amor eterno, hay una misericordia gratuita para todos. Si usted lee Isaías 56, tiene un título: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Y yo sé que vienen tiempos de recompensa para cada uno de nosotros, pero tenemos que romper con lo acostumbrado. Y el Espíritu Santo en este momento está hablando a vidas. El Espíritu Santo está hablando a corazones. Por lo regular, cuando el Espíritu Santo habla, incomoda, porque me saca de la zona de confort, del lugar donde yo quiero estar siempre. Habla con el Señor en esta mañana. Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta mañana.
Y dile, Señor, en esta mañana, hablar de expansión no es hablar de quedarnos en el mismo lugar. Hablar de expansión es de un desafío para cada uno de nosotros. Escúcheme, líderes, se los voy a decir con mucho amor. Si no te expandes, dice el Señor, no sé si soltar esto, pero si no te expandes, tu liderazgo tal vez no va a seguir. Tienes que expandirte. Y Dios está desafiando el liderazgo de esta iglesia a dejar de ser religioso, a dejar de ser tímido y miedoso y cobarde. Y Dios está desafiando el liderazgo de esta iglesia a ir a un nivel completamente diferente. Pero líder, ¿sabe por qué no tienes revelación? Porque no tienes información. Porque el diablo no te ha dejado que te informes de lo que dice la palabra. Y la palabra tiene un tesoro para tu vida. No tienes revelación para tu ministerio. No tienes revelación. No sabes qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque quieres seguir haciendo lo mismo. Porque te cuesta recibir lo nuevo de Dios para tu vida. Yo soy un pastor convencido que lo que he visto hasta hoy es muy mínimo a lo que Dios tiene para mí, para mi vida. Yo quiero que el Señor explote mi cerebro y nos lleve a una expansión completamente diferente. Dios te está retando, Dios te ha hecho un llamado. Tal vez me metan líos con lo que voy a decir. Una cosa es cansarse y la otra renunciar. Jesús, el Padre se cansaron, pero nunca renunciaron. Me cuesta ver gente, no que se canse, porque todos nos cansamos. Me cuesta ver gente que renuncia. Es fuerte ver eso. Es fuerte ver eso. Pero aquí está diciendo, hey, levántate, ensancha. Si estás cansado, descansa, pero no renuncia. Y Dios está haciendo una impartición de su presencia para el que la quiera, para el que diga, Señor, yo quiero lo nuevo de ti para mi vida. Dios está poniendo en corazones como un ardor, como un fuego, como un deseo. Dile, Señor, te doy gracias. Yo he tenido en estos días que venir como pastor y decir, Señor, perdóname. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como líderes, Señor. Porque no valoramos lo que se nos ha sido entregado, lo que se nos ha sido dado. Pero a esos estériles, Dios les está diciendo que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Deja que el Señor ministre tu vida, tu corazón, te llene en esta mañana. Yo siento muy fuerte la presencia del Señor. Y si tú estás tan cansado, a punto de renunciar, dile, Señor, estoy muy cansado, muy cansado. No renuncies. Te puedes cansar. Y el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Iglesia, este es el tiempo de seguir, de marchar. Tal vez estás a punto de renunciar en tu hogar, en tu empresa, en tu vida. Deja que el Espíritu Santo hoy te abrace, te llene
te fortalezca. Deja que su presencia, no sigas tratando de quitar los barrotes, de hacer un hueco en esa pared. La puerta está abierta, no tiene seguro. Y la puerta del arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, no somos una iglesia numerosa, somos una iglesia pequeña. Pero hoy somos una iglesia que se humilla y se doblega delante de ti. Y reconocemos cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera, pero las necesitamos hacer a tu manera, Señor. Ensancha el sitio de tu tienda. Refuerza tus estacas. No seas escasa. Nos extenderemos a la mano izquierda y a la mano derecha. Y nuestra descendencia, hay una descendencia para esta iglesia. Hay hijos espirituales. Hay una descendencia para nosotros. Adora al Señor en esta mañana. Y dile: Señor, bendigo tu nombre. Bendigo tu presencia. Bendice al Señor en este día. Recibe de Él, recibe de Él.